persona, el doctor haremos una mención sobre, reunido como currículum vitae del doctor Flores Yaqui. Es doctor en ciencias sociales, maestro en filosofía con especialidad en ciencias naturales, doctor en filosofía y humanidades, profesor principal a dedicación exclusiva, adscrito al Departamento Académico de Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín, docente de pregrado en las asignaturas de Teoría de Conocimiento, Filosofía de la Ciencia, Metodología de Investigación Científica, Filosofía de la Economía y Filosofía de la Educación. Además es docente de posgrado, no exclusivamente en doctorado, en la asignatura de Filosofía de la Ciencia. Director de la Escuela de Filosofía durante 4 periodos. Director del Departamento Académico de Filosofía. Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Representante de los docentes principales en el Consejo Directivo de la Escuela de Posgrado de la UNSA. Tiene publicado diferentes textos, libros, artículos. Entonces, le damos la palabra al doctor Julián Flores Yaqui. Doctor. Buenos días. Bueno, este tema sobre las sociedades del conocimiento y algunos problemas de la ciencia, de la filosofía de la ciencia, surge en una reunión del departamento académico donde se discutía las líneas de investigación. Entonces, en el departamento de filosofía se habló sobre cuáles serían las líneas de investigación y se ha acordado filosofía teórica, historia de filosofía, lógicas y epistemologías, filosofías aplicadas, filosofía de la especialidad. El problema surgió en relación a filosofías aplicadas. ¿Por qué? Porque en el fondo había un problema sobre el pensamiento filosófico, cómo había que interpretar esto de aplicadas. Y en ese momento el doctor Casilla planteó de que iba a haber un coloquio sobre filosofía contemporánea. Entonces, era el momento oportuno para hablar sobre los momentos actuales en relación a la filosofía, ¿no? Entonces, dije, ahí vamos a discutir y conversar sobre lo que es hablar de filosofías aplicadas desde el pensamiento lineal y desde el pensamiento no lineal. Entonces, más o menos así ha sido la historia. Comencé a buscar información sobre esto. Ubicar la filosofía contemporánea es hablar de la sociedad del conocimiento. ¿Cómo hacemos entonces filosofía en el 2025? Hacer filosofía de la ciencia en el contexto de la sociedad del conocimiento implica aceptar que hay una retroalimentación entre lo general, el todo, y lo particular, la ciencia. Caso contrario, la filosofía sin la ciencia sería vacía y la ciencia sin la filosofía sería ciega. Hacemos filosofía desde la pluralidad y la complementariedad, ya que consideramos que el pensamiento lineal es importante, pero también el pensamiento no lineal. Es entonces el enfoque que le doy a lo que vendría a ser, ¿no?, este tema, desde el pensamiento no lineal. Entonces, la filosofía aplicada implicaría pues hablar desde el pensamiento lineal, por eso que no estaba de acuerdo en esa reunión hablar de filosofías aplicadas. Ahora, ¿qué significa entonces el pensamiento lineal? El pensamiento lineal implica hablar de Aristóteles, de René Descartes, de Francis Bacon, de Immanuel Kant, de Augusto Comte, ¿no? Aristóteles, ¿no? Si A implica B y B implica C,
Entonces ahí implica así esta categoría filosófica hasta hoy de causa y efecto, ¿no? René Descartes, ¿no? División, análisis, deducción. Bacon, el método inductivo. Immanuel Kant, entonces, toda estructura racional, de lógica formal. Augusto Comte, esta visión lineal de Augusto Comte, del progreso científico y social. En las ciencias matemáticas, y ahí es donde vamos a irnos, ¿no? A Isaac Newton, ¿no? El problema del pensamiento lineal clásico. El universo como una máquina regida por leyes exactas y predecibles. Laplace y el determinismo laplaciano. Galileo, observación, hipótesis, comprobación, conclusión. O sea, el experimento lineal. Kepler, movimiento planetario mediante leyes geométricas y proporciones fijas. Y así tenemos en biología, por ejemplo, a Claude Bernard, ¿no? Usando la categoría filosófica de lo que es lo causal. En ciencias sociales tenemos a Spencer y otros, ¿no? Entonces, ¿qué es el pensamiento lineal? Determinismo, causa y efecto. Pensamiento no lineal. En el pensamiento no lineal encontramos, ¿no?, el caso, por ejemplo, de Morán. Morán, ¿no?, que es la incertidumbre, la contradicción, la interacción entre las partes y el todo. En ciencia y matemática, por ejemplo, Poincaré, fundador de la teoría del caos, ¿no? El caso central de Ilya Prigogine, ¿no?, el problema de las estructuras disipativas. El desorden genera orden. Lorentz, el efecto mariposa. Stephen Hawking, las visiones no lineales del tiempo del universo. Maturana, Valera, Francisco Valera, el problema de la autopoiesis. O sea, hay concepciones filosóficas desde el pensamiento no lineal y que en estos momentos vienen dándose con gran fuerza, ¿no? Entonces, tenemos dos formas de ver. Para mí, es más lo que es el pensamiento no lineal. ¿Es importante el pensamiento lineal? Sí, pero más importante el pensamiento no lineal. Y el pensamiento no lineal, entonces, a partir de lo que ahora es la sociedad del conocimiento 2025, y que voy a tomar como referentes dos temas centrales. La mecánica, ¿no? Después, no la mecánica clásica, sino la mecánica cuántica, y el problema de lo que es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la sociedad del conocimiento es esto. O sea, quiera sí o no, estamos inmersos. Por eso que cuando hubo esta reunión sobre las asignaturas, es importante que a nivel de los planes de estudio ahora van a llevar los estudiantes filosofía de inteligencia artificial, ¿no? Van a llevar entonces lógicas no clásicas, que es importante para la comprensión del pensamiento no lineal. Entonces, temas que nos interesan, que deben interesar a todos. La otra forma de hacer filosofía, indudablemente que es respetable, pero para mí es una pérdida de tiempo. Indudablemente, pues, hay varias corrientes filosóficas y varias posiciones filosóficas, pero lo que estamos en estos momentos es hacer una filosofía que corresponda a esta sociedad, a la sociedad del conocimiento. Bueno, yo tengo ahí entonces a varios filósofos de la ciencia, ¿no?, que a través de los años, ¿no?, lo he venido tratando, ¿no? El caso de Mario Bunge, y que actualmente lo está desarrollando el pensamiento de Bunge, Gustavo Romero. Gustavo Romero, lo encontramos a Gustavo Romero, ¿no? Abajo, Gustavo Bueno, del materialismo filosófico, y al lado, su seguidor, discípulo,
¿no? Carlos Madrid. Es importante, en esa parte tenemos a Ulises Bulines. En filosofía de la ciencia hemos tomado a Ulises Bulines durante, creo, una década. El libro Filosofía de la Ciencia de Ulises Bulines, ¿no? Es decir, para tratar de ubicar a qué clase de filosofía debemos hacer ahora, ¿no? Vamos planteándonos, ¿no? estas. Es importante entonces, otro filósofo de la ciencia, Jesús Mosterín. Jesús Mosterín estuvo acá en el 2011, acá estamos con Jesús Mosterín, ¿no? Acá también ha estado en la San Agustín Mario Bunge, el año de 1996. Acá está mi compañera, recordamos, ¿no? Mario Bunge, 1996. Y fue fuerte eso porque mientras que fue votado por la Católica de Lima, ¿no? Fue recogida en cierta parte científica acá. ¿Por qué en la San Agustín? Porque la San Agustín tiene una herencia epistemológica en filosofía de la ciencia. Y es importante recordar siempre a los estudiantes, ¿no? Durante los años 70 fuimos nosotros, los de San Agustín, los que hicimos epistemología, filosofía de la ciencia, cuando en la San Marcos ni en la Católica de Lima hacían eso. No conocían los de la Católica. Entre Lima y todo eso. Acá en San Agustín ya estamos con el positivismo lógico de Ayer, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. A San Agustín ha sido característica, la característica de San Agustín ha sido eso. Hemos hecho filosofía de la ciencia ya desde los 70 y en la práctica. Los estudios sobre Einstein eran importantísimos, debates interesantes que se daban entre el pensamiento de Einstein desde las posiciones epistemológicas. Era interesante, ¿no? Esa época. ¿Qué pasó ahora? Consiguiente. Había que asumir el reto. Asumir el reto implicaba meterse a hacer epistemología de la ciencia, pero no una epistemología abstracta, ¿no? Sino en relación con metodología científica. Hace años que estuvo acá Sampieri. Con Sampieri hemos conversado, dialogado con lo que ese que es promotor de lo que es la metodología cuantitativa, cualitativa y mixta, ¿no? En toda investigación, dice él, pero yo no estoy de acuerdo en toda investigación. Tuvimos discusiones ahí con Sampieri, ¿no? O sea, y actualmente, por ejemplo, no sirve. Y muchos abogados dicen, yo estaba presente en varios seminarios sobre investigación científica, no sirve. Ni lo cuanti, ni lo cual, ni lo mixto para investigación en derecho. No sirve. Ahora, yo les decía, Ila Petriogini, uno de los mentores, ¿no? Y aquí en Arequipa, quien ha seguido esa corriente de pensamiento de complejidad ha sido Carlos Maldonado. Carlos Maldonado de este lado, ¿no? Ha llegado 2 veces a Arequipa y hemos conversado con Carlos Maldonado y estamos ahí. O sea, Carlos Maldonado es uno de los representantes del pensamiento no lineal. Por eso que, ¿no? estamos en esa posición. Entonces, vamos a hablar sobre las sociedades del conocimiento, desde la mecánica cuántica, algunos representantes, cómo debemos evaluar los enfoques de la filosofía de la ciencia a la mecánica cuántica, cuáles son las características de la lógica cuántica, y algo sobre filosofía de inteligencia artificial. O sea, lo que queremos es plantear y demostrar que lo que hacemos, filosofía, sirve, la filosofía, para la ciencia, y a la ciencia sirve para la filosofía para dar una cosmovisión, ¿no? O sea, no es perder el tiempo, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos las sociedades del conocimiento? Este librito
lo hemos leído, releído, en filosofía de la educación, ¿no? Entonces, ahí en esta página 17 dice la UNESCO, ¿no? La noción de sociedad de información se basa en los progresos tecnológicos. En cambio, el concepto de sociedades del conocimiento comprende dimensiones sociales, dimensiones éticas, dimensiones políticas. Es decir, es toda una transformación lo que implica las sociedades del conocimiento, ¿no? Y en la cuarta revolución industrial del Foro Económico, ahí nos plantea lo que estamos viviendo actualmente. Vean, nosotros los filósofos no nos rotamos como hongos. O sea, hay algunos que creen que hacer filosofía lo puedes hacer sin tiempo. Vean los congresos de filosofía. Esos temas en los congresos de filosofía me hacen recordar a los mismos temas que cuando iba en los años 90 a esos congresos. Igualito, ahora igualito, en el último congreso encontré varios temas que fácilmente han podido exponerlo, por ejemplo, en un congreso de los años 90. No, la filosofía debe servir para el momento actual, explicar el problema actual. La filosofía es la base de la sociedad, la filosofía es la base de la universidad, la filosofía es la conciencia crítica. Yo les digo a ustedes, sin filosofía no hay universidad, y sin universidad no hay desarrollo académico, y si no hay desarrollo económico no hay investigación. ¿Y cuál es la esencia de la universidad? La investigación. ¿Y cuál es la base de la investigación? El enfoque epistemológico, entonces el aspecto de filosofía de la ciencia. Por eso es importante. Entonces, nos ubicamos ahí. Y nos ubicamos entonces en esta cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, que tiene dominios físicos, digitales, biológicos. Por eso que hablamos de la mecánica cuántica. Porque es imposible comprender a la sociedad del conocimiento si no hablamos de lo que es, ¿no?, la mecánica cuántica. Vean ustedes a estos filósofos, fenomenólogos, cuando hubo la pandemia, ¿cómo hacían sus análisis? Han leído el libro de La sopa de Wuhan, ¿cierto? ¿Qué tontería? Dice, no, yo soy un fenomenólogo, sacaron, ¿no? Se vendió como pan caliente en esa época de la pandemia, se vendía. Pero, ¿qué decían? Vivencias, seguidores de Heidegger, vivencias, ¿no? Mientras que, vean, había que hablar, ¿no?, la pandemia desde el punto de vista de la biología molecular. Por eso es interacción entre el filósofo y la ciencia. ¿Cómo puedes hacer una reflexión filosófica de la pandemia si no sabes al menos el ABC de biología molecular? ¿Cómo actúa el virus? Por eso que les recomiendo que vean de manera ya de propaganda mi video sobre, yo saqué, dice, ¿no?, sobre la pandemia, ¿no? Vean, hablo del virus, entonces, ¿no?, había que hablar del virus, y ahora hay que hablar de mecánica cuántica. Cuesta, claro, para que eres filósofo, ¿no? Tienes que tener base para no caer. Bueno, los seguidores de Heidegger dicen, a mí no me interesa, Husserl tampoco, no me interesa tanto la ciencia. Bueno, son cuestiones respetables, ¿no? Cuestiones respetables. Nuevamente, ¿cómo has hecho? Entonces, la filosofía de la ciencia en la sociedad del conocimiento se redefine como una reflexión crítica. Profesor, pero la filosofía de la reflexión, sí, pero ¿qué tipo de reflexión es la filosofía a diferencia de la reflexión en las ciencias o en la tecnología? Eso es importante, ¿no? ¿Qué tipo? Reflexión sobre cómo se produce el conocimiento en entornos interdisciplinarios y digitales, ¿no? Entonces, ahí tenemos que cuestionar la autoridad epistemológica de la ciencia. ¿Qué relación hay entre la ciencia, la tecnología
e innovación. Considera que el conocimiento científico está mediado por instrumentos, algoritmos y sistemas de la inteligencia artificial. Eso tenemos que discutir si es que hablamos y nos ubicamos en la sociedad del conocimiento. Este año, es el 2025, es el año internacional de la ciencia y las tecnologías cuánticas. 100 años. Si somos de filosofía y vemos que lo más importante es el contexto, ¿cuál ha sido la posición de los filósofos frente a este acontecimiento? ¿Cuál ha sido? ¿No? Entonces, tenemos que dar, por eso ahora también es aprovechar para dar un homenaje, ¿no?, a los 100 años de lo que vendría a ser la mecánica cuántica, ¿no? La mecánica cuántica. Homenaje, entonces, a la mecánica cuántica. A Planck, a Einstein, a Bohr, ¿no?, a Heisenberg, a Dirac. ¿Por qué? Porque ellos nos van a dar una respuesta de qué estamos hechos. ¿Cuál es la estructura desde la mecánica cuántica? Las respuestas filosóficas de qué es el hombre, de qué es el mundo, de qué nos espera, tienen que estar en relación con lo que es la ciencia, ¿no? La ciencia. Homenaje a Werner Heisenberg, 1925. En esta isla alejada, entonces, ahí va a plantear este tremendo problema filosófico, el problema de la incertidumbre. 1925. Lo que vivimos ahora es la época de la incertidumbre. Esta categoría filosófica viene desde la física. Perdón. Estoy con una gripe, pero a partir entonces de la mecánica cuántica hay un desarrollo en lo que ahora es la computación, y ahora estamos hacia la computación cuántica, la comunicación cuántica, ¿no? Y ahí hablamos de sensores y todos los problemas, incluso el problema que hemos visto, el problema de lo que es contaminación, ¿no? Muy sensible. Hay estos problemas entonces en relación a lo que es la mecánica cuántica, a la filosofía de la ciencia actual, ¿no? La ciencia actual. Aportes de algunos representantes de la teoría de mecánica cuántica. Bueno, nos vamos a meter un poco a la física cuántica. Max Planck. Acá lo importante es cómo el filósofo rescata de los físicos categorías filosóficas. Por ejemplo, ¿cuál es el aporte de Max Planck? El caso, ¿no?, de la energía, pero entendiendo la energía como una energía discreta, no como una energía continua, sino discreta. Entonces ahí la categoría es ¿qué se entiende por discreto? ¿No? El problema de lo discreto lleva a ver el mundo de otra manera. La revolución de la sociedad del conocimiento está bajo esa categoría, la categoría de lo discreto. Einstein.
Einstein. Muy sensible estado. Einstein entonces, el efecto fotoeléctrico. Vean, la ciencia, nos dice Max Planck, tiene que desarrollarse en función de lo que es la duda. Max Planck, al aportar de lo que son los cuantos, él no creía en su teoría. Fueron 13 años, ¿no? Dudó de su teoría. Pero luego, bajo Einstein, ¿no?, postula que la luz está compuesta por fotones. Le da la garantía a la teoría de Max Planck, ¿no? Entonces, en ese artículo de 1905, el año Marablis de Einstein, ¿no?, este artículo sobre la heurística de la generación y transformación de la luz, va a plantear efectivamente lo que hay es cuantos, ¿no?, la confirmación de la teoría de Planck. Niels Bohr entonces va a sentar en su polémica con Einstein, va a sentar entonces a partir de lo que es el modelo atómico. El modelo atómico postuló que los electrones solo podían ocupar órbitas discretas con energías específicas. El problema filosófico en Niels Bohr es el problema de certeza y matiz de certeza. El problema filosófico de Niels Bohr es dudar de lo obvio. O sea, frente a una filosofía intuitiva, Bohr va a plantear una filosofía contraintuitiva. Frente a un pensamiento lineal, Bohr va a plantear entonces el pensamiento no lineal. Por lo tanto, lo opuesto a la verdad profunda, decía Niels Bohr, es otra verdad profunda. Vean, esta forma de ver, de razonar, de filosofar, ¿no?, lleva pues a alimentar el pensamiento lineal. Vean hacia dónde estoy yendo, ¿no? En esa famosa interpretación de Schopenhauer entre Einstein y Bohr, como sabemos, Einstein decía, Dios no juega a los dados. ¿Y qué dijo Bohr? Déjale decirle a Dios lo que tiene que hacer. Aquí viene este problema, el problema de la aleatoriedad. O sea, descubrir esta categoría de la aleatoriedad es descubrir el problema del azar. El problema del azar es importantísimo en filosofía, porque si es que somos del pensamiento lineal, el problema es causa y efecto. Por lo tanto, en el pensamiento lineal no hay azar. En la mecánica cuántica, entonces, vamos a plantear el problema del azar. El azar es tratado de una manera diferente desde la posición, por ejemplo, de un pensamiento lineal. El azar es entendido entonces consustancial al mundo micro, ¿no? Es diferente el azar en un pensamiento lineal y el azar en el pensamiento de la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica, entonces, el azar es consustancial a lo que es el electrón. Las partículas no tienen propiedades definidas a menos que fueran observadas, lo que implica una naturaleza probabilística. La probabilidad, entonces, en el mundo lineal es diferente que la probabilidad en el mundo cuántico, ¿no? La probabilidad, por eso la polémica entre Einstein y Bohr, cuando Einstein va a decir entonces que el problema de probabilidad, decía Einstein, es que no hay información, pero desde el punto de vista de lo cuántico, el problema de la probabilidad es que es con natural, ¿no?, al mundo microfísico. Schrödinger, sabemos la función de onda, ¿no? Entonces, en la función de onda, ¿qué es lo que va a plantear ahí? Filosóficamente, el problema del constructivismo. El constructivismo actualmente, en lo que es la ciencia, juega un papel importantísimo en lo que son los métodos de pensamiento, son constructivistas, en la mayoría, ¿no? Juega. Entonces, aquí
Rodinger va a jugar un papel importantísimo, ¿no? El problema de la superposición, ¿no? Luego, el gato de Schrödinger, que lo conocemos, ¿no? El problema de qué es la realidad en el mundo microfísico, acá es importantísimo porque se va contra lo que es el pensamiento lineal. En el pensamiento lineal, ¿no? El conocimiento es objetivo. En el pensamiento no lineal juega un papel importante el sujeto, el observador, y eso se nota, ¿no?, a través de esta interpretación de Copenhague, ¿no? Una partícula no tiene existencia material hasta que se somete a la medición, a la observación, ¿no? El papel importantísimo de lo que es esto. Heisenberg es el punto central, hemos dicho, ¿no? El principio de incertidumbre, publicado en 1927. Sabemos, ¿no?, que es el principio de incertidumbre. Es imposible conocer simultáneamente y con exactitud la posición y el momento lineal de una partícula. Para determinar la posición de una partícula se necesita una onda con una longitud de onda corta. Esto implica un momento bien definido, pero una localización espacial imprecisa. O sea, el problema, puedes conocer el espacio, ¿no?, pero no puedes conocer el momento. Puedes conocer el momento, pero no puedes conocer la posición. ¿Qué implica en términos filosóficos? En términos filosóficos, esto entra, ¿no?, en lo que en las ciencias sociales llamamos el ceteris paribus. Esto es importantísimo, porque en el mundo de las ciencias sociales ha hecho una revolución Edgar Morin en relación a esta categoría, el uso de la incertidumbre en educación. Y en política es claro que la categoría de incertidumbre en política es claro, hay que usar la categoría de incertidumbre, ¿no? Entonces, de ahí viene esto, es gran aporte de Heisenberg. Bueno, hay sus artículos, ¿no? Pues, ¿no? También donde están, es un problema ya de especialidad, ¿no? Entonces, hay diferencias entre la física clásica y la física cuántica. La física clásica es continua, la física cuántica es discontinua. Determinismo, causa y efecto. Indeterminismo, entonces, en la física cuántica, indeterminismo. Entre partícula y onda, ¿no?, hay un problema en la física clásica, pero en la física cuántica se interrelaciona, ¿no? La partícula es onda y la onda es partícula. Las trayectorias. El problema del observador, como hemos dicho, ¿no?, en la física clásica es externa. En la cuántica, ¿no?, hay cierto grado de subjetividad. En la clásica aislamos al sistema para su estudio. En la cuántica hay la no localidad de partículas alejadas. Hay entrelazamiento. ¿Cuál es el problema ontológico de la mecánica cuántica? Vean, hay un problema filosófico. ¿Podemos conocer la realidad? ¿Qué entender y comprender por realidad? ¿Es la ciencia el camino correcto para lograr el conocimiento de la realidad? Entonces, este problema de qué es verdad, por ejemplo, ¿cómo lo tenemos que resolver el problema de la verdad? De ahí ha surgido este gran problema ontológico actual en la filosofía entre el realismo y el antirrealismo. Entonces, hay una base tremenda entre, por ejemplo, Einstein, un realista, y Bohr, un antirrealista. Una de las tareas del filósofo es meterse a la ciencia. Pero meterse a la ciencia, ¿qué implica? Implica evaluar, ¿no? Entonces, la tarea del filósofo en esta sociedad del conocimiento es que para comprender esta sociedad del conocimiento tienes que meterte a la ciencia. ¿Para qué? Para que evalúes teorías, ¿no? Entonces, el filósofo tiene estos instrumentos. Por ejemplo,
¿Cómo podemos evaluar la teoría de la mecánica cuántica desde el positivismo lógico? ¿Cómo podemos evaluar, vamos a hacerlo, desde, por ejemplo, cómo podemos evaluar la revolución cuántica desde Kuhn? ¿Qué vendría a ser esta teoría cuántica desde los conceptos kuhnianos? Ciencia normal, anomalías, crisis, nueva teoría, cambio de paradigma. Es toda investigación que tenemos que hacer, ¿no? Feyerabend, desde el punto de vista de Feyerabend, en los métodos de Feyerabend, su posición frente a los métodos y lo que es la mecánica cuántica. Bas van Fraassen y lo que es la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces, ¿no? Desde el punto de vista de la lógica, ¿qué lógica vamos a usar? ¿Por qué es necesario? Nosotros acá hicimos, ¿no?, un congreso internacional de la lógica en las ciencias, pero ¿por qué es necesario usar ahora las lógicas no clásicas? ¿Cuál es la diferencia entre la lógica clásica y la lógica cuántica en relación a valores de verdad, principio de no contradicción, principio de tercero excluido, base matemática, medición, observación, combinación de estados, ¿no? ¿Cuál es? Para hacer filosofía tenemos que saber lógica, ¿no? Saber diferenciar, ¿no? Y saber usar en qué momentos la lógica clásica, en qué momentos la lógica no clásica, la lógica cuántica, la lógica difusa, la lógica no consistente. Tenemos que saber usar. La tarea del filósofo es importantísima. Yo les decía, uno de los temas, otro de los temas principales es el problema de la inteligencia artificial. Hay varias obras sobre filosofía e inteligencia artificial, de Luciano Floridi, Margaret Boden, Carlos Madrid. En el caso de Carlos Madrid tenemos este libro, Filosofía e Inteligencia Artificial, ¿no? Ahí plantea ventajas, desventajas de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo podemos ver la nosología de la inteligencia artificial? Es la inteligencia artificial ciencia, técnica, tecnología. ¿Cómo nace la inteligencia artificial? ¿Qué son las redes neuronales? ¿Cómo ha ido cambiando el uso de los métodos de la lógica formal a lo que es ahora la estadística? ¿Qué es el Big Data y todo desde el punto de vista de lo que son los métodos, ¿no? La IA como objeto de estudio de la filosofía de la ciencia, como herramienta para la ciencia, la importancia de la ciencia, la ontología de la inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia? ¿Qué es artificial? Todo eso que está un tema importantísimo. ¿Qué tipo de entidad es una inteligencia artificial? ¿Cuáles son los modelos? ¿No? ¿Puede una máquina comprender o solo procesar información? Hace días ha muerto Searle, ¿no? Uno de aquellos que planteaba de que la máquina pues solamente procesa información nada más. Para eso es necesario saber, ¿no? ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo, desde el punto de vista adecuacionista, descripcionista, teoricista, circulatorio, ¿no? Para plantearnos, por ejemplo, Carlos Madrid plantea que la madre de la ciencia es la técnica. La madre de la ciencia no es la filosofía, es la técnica. ¿Qué es la técnica? Vean ahí los momentos que hay, ¿no? La caja de la esencia. Para que haya ciencia tiene que haber entonces técnica. El espacio, ¿no? ¿Cómo se ha dado, ¿no? A llegar a la teoría de la mecánica cuántica a través de lo que es la técnica. Entonces, ¿qué vendría a ser la inteligencia artificial? En resumen, es una pluralidad de tecnologías, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Yo he pasado esta última parte, lo que, claro, mi campo es la filosofía de la economía, filosofía de la educación, pero tenía, como les digo, tenía que hablar sobre el pensamiento lineal y el pensamiento no lineal, y cómo en estos momentos, ¿no?, es necesario el desarrollo del pensamiento no lineal, ¿no? Y en la filosofía, y encuadrarlo en lo que es las sociedades del conocimiento, ¿no? ¿Y por qué estamos aquí? Todos los seres humanos nos preguntamos, ¿qué día nacemos y para qué estamos en este mundo? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿No? Entonces yo creo que tenemos muchas tareas. La filosofía y la ciencia tienen muchas tareas que hacer. Muchas gracias. La
gracias al doctor Julián Flores. Bueno, muy interesante toda la disertación referente a algunos problemas sobre la sociedad del conocimiento. Bien, pasamos entonces a la rueda de preguntas. Ahí tenemos una pregunta, por favor. Las preguntas concretas, por favor. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Quería centrarme un poco en el inicio de su ponencia, donde creo que se nota un favoritismo hacia la epistemología. Y no lo veo mal en un sentido particular, pero ¿no cree que desde un sentido de vista un poco más social y político es un crimen contra la filosofía no permitir que la filosofía desarrolle todas sus áreas y simplemente centrarse en una reducción epistemológica? ¿No cree que esto a la larga podría traer consecuencias políticas, como por ejemplo en nuestra malla curricular, donde hay una preferencia por obviamente la epistemología, siendo que creo que la filosofía como tal debería permitir a un individuo autoconstruirse y desarrollarse, y para esto debería priorizarse el desarrollo de todas las áreas y no un favoritismo a la epistemología? ¿Qué opina de eso? Sí, yo estoy de acuerdo con usted. O sea, yo soy profesor de filosofía de la ciencia, tengo preferencias, indudablemente, pero hay otras ramas de la filosofía. El caso, por ejemplo, de la ética, por ejemplo, ¿no? Es importante, ¿no? Pero sí, yo creo que es necesario desarrollar otra rama. El problema es cómo lo desarrollamos. Lo desarrollamos desde el punto de vista abstracto, hermenéutico, o lo desarrollamos en función de la situación actual. ¿Cómo desarrollamos? ¿No? ¿Cómo relacionamos? Por ejemplo, yo, como saben con ustedes también, ¿no? La ética, por ejemplo, para mí, hablar de la ética es hablar de economía, es hablar de política. O sea, es imposible, ¿no? Está correlacionada desde el punto de vista del pensamiento no lineal, está correlacionado, ¿no? Entonces, las normas, por ejemplo, las normas pueden ser normas jurídicas y normas personales. Uno puede actuar en función, por vergüenza, por ejemplo, no hacer, pero las normas jurídicas son coactivas. O sea, y ambas es moral. Por eso es un tema interesante, ¿no? Yo estoy de acuerdo en el campo de la ética. El campo, por ejemplo, de la estética, interesante, ¿no? Es importantísimo. Es más, desde el pensamiento lineal podemos irnos también hacia lo que es el arte. Hay muchos artistas que tienen esa filosofía de pensamiento no lineal. Yo tengo acá una relación de artistas, ¿no?, de pensamiento no lineal. Bien, entonces sí, es importantísimo, ¿no? Ahora, pero si estamos en una sociedad de conocimiento, ¿cuál es lo más importante? ¿El conocimiento científico? ¿El conocimiento artístico? Uno que es en el campo del arte, ya, pues, para mí el arte, ¿no? Pues, entonces, también había que ver, ¿no? Yo soy del campo de la ciencia, pues que para mí es la ciencia, ¿no? Sí. Desde el pensamiento lineal hay que ser complementarios. Desde el pensamiento no lineal eres tajante. O estás en uno o estás en otro. Usted no ha comprendido ese pensamiento, no, ese pensamiento lineal. Usted me dice, usted no hace caso a los artistas. No tendría el pensamiento no lineal. El pensamiento no lineal abarca, es complementario, abarca, relaciona, interrelaciona arte, ciencia, ¿no?, ética, relaciona. Doctor Julián, buenos días. Estoy emocionado porque somos de la promoción de aquellos hermosos años. Aunque usted es un poquito mayor. Sí, yo creo que como en 3 días soy mayor. Pero bueno, no, eso me alegra enormemente, porque esa época realmente es distinta a estos tiempos, pero hay que empezar a retrotraer. En todo caso, tenemos que volver a filosofar.
Me hace recuerdo en la primera parte que decía la filosofía sin la ciencia sería vacía y la ciencia sin la filosofía sería así. Es un término que lo leí de Boom. Y en la parte que usted hablaba, cómo la filosofía la teníamos anteriormente. Yo recuerdo a nuestro doctor Juan Manuel Guillén, que hizo un librito que decía La teoría de la relatividad de Albert Einstein, que empezamos a leer la primera parte, pero después cuando entró a la matematización nos quedamos un poco con ausencia porque no conocíamos las ecuaciones de esa época, las ecuaciones bastante de carácter físico. Pero me alegra también eso. Ahí empezó justamente lo que usted dice, ¿no es cierto? Bueno, la filosofía pregunta. La filosofía pregunta, reflexiona. ¿Y quién responde? Responde pues la mitología, responde la religión y responde la ciencia, que es con la que nosotros tendríamos que ir muy cerquita, porque la mitología y la religión pues tienen pues una manera de responder que no es racional en principio, pero alguien puede decir que está correcto, porque que sea feliz con las respuestas, ¿no?, de la religión, la mitología. Pero la gran pregunta es, como siempre se ha dicho, ¿para qué sirve la filosofía? Yo creo que habría que decir que la filosofía justamente pues comprende a la realidad, reflexiona críticamente y tiene que orientar necesariamente, pero bajo las siguientes bases. Si la filosofía no tiene una idea del ser de la naturaleza, del ser humano, del ser de la sociedad, del ser del conocimiento, ¿cómo va a poder reflexionar sobre esto y cómo orientar a la misma sociedad, al mismo ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que de todas maneras tenemos un deber, el saber qué es, cuál es nuestra concepción con respecto a esos 4 puntos. Finalmente, doctor, con respecto a la inteligencia artificial, yo soy tecnólogo también, o sea, soy tecnólogo, me considero tecnólogo porque estudié ingeniería de sistemas y sé perfectamente en qué consiste esta famosa inteligencia artificial, que no es sino la suma de todos los aportes que cada uno de nosotros podemos ir poniendo en ese Big Data que usted dijo, y entonces la inteligencia lo que hace son algoritmos, es un mundo algorítmico, recolecta todo lo que se ha dicho y entonces yo formalizo pues una respuesta. Pero aquello que no esté en el Big Data pues no va a poder tener una respuesta. Se está buscando la autonomía de la inteligencia artificial, es probable que haya, pero finalmente lo que hace es relacionar. Entonces yo me preguntaría si la inteligencia artificial tiene autonomía, si es un objeto realmente manejable, tiene una definición, tiene un valor intrínseco, o simplemente es una suma de ideas, una suma de conceptos puestos allí al servicio de quien crea que hay un espíritu que le está respondiendo. Nada más. Sí. Yo en la última parte sí estamos de acuerdo, ¿no? La inteligencia artificial trabaja en función de la sintaxis, y lo que se ve ahora es que es una inteligencia basada en estadística. Y la estadística lo hacemos nosotros, todos lo hacemos, alimentamos, ¿no? Lo que se plantea, por ejemplo, Carlos Madrid, es el problema de que no se puede hablar de inteligencia artificial porque el problema de inteligencia implica el ser humano, de conciencia. Y para que uno tenga conciencia, es un problema de filosofía realmente, para que uno tenga conciencia hay que tener cuerpo. Entonces, y la máquina no tiene cuerpo. Entonces, lo esencial, ¿no? El cuerpo. Porque el problema de procesar, de pensar, no es un problema solamente de la cabeza, es un problema de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, es un todo biológico, y que se va a través de lo que es el pensamiento. Ahora, en relación al primer
problema, desde el punto de vista del pensamiento no lineal, hay una relación, siempre les digo, hay una relación entre lo particular y lo general. Es cierto, la filosofía pregunta y responde la ciencia, pero a la vez, ¿no? La ciencia también pregunta y la filosofía tiene que responder. Para mí, hay una interrelación entre lo que es lo particular y lo general, ¿no? O sea, es imposible, desde el pensamiento no lineal, es imposible separar lo general de lo particular. En este caso, de lo que es filosofía, de lo que es ciencia. Por eso que esa frase, usted se lo encontraba en Monge, pensé que era mi frase, casi les digo, voy a patentar esa frase, ¿no? Les digo a mis alumnos, dice que usted sería bueno la fuente, ¿no? ¿Por qué? Porque esta frase viene ya Kant, ¿no? El problema de la intuición y el problema del concepto, ¿no? Pero desde la lógica formal, yo lo veo desde el pensamiento no lineal. O sea, imposible de hablar de lo particular sin lo general. Porque en lo particular, haces usos de conceptos. Por eso que hemos visto, ¿qué sacamos de Bohr, de Planck? ¿Qué sacamos como filósofos? Sacamos conceptos. ¿Qué conceptos? No conceptos científicos, conceptos generales. Pero estos conceptos generales tienen que estar en relación con el concepto específico de cada ciencia. Hay una relación, hay una interrelación, ¿no? Pero es imposible que tú hagas ciencia sin el uso de categorías, o sea, de conceptos generales. Tienes que hacer uso de eso, ¿no? Entonces, y te lleva a eso. O sea, Heisenberg lleva a incertidumbre a través de los conceptos específicos de incertidumbre, indudablemente. Y lleva de esta incertidumbre, que es un concepto particular, lleva a este concepto general filosófico de lo que es incertidumbre ya como filosófico, ¿no? Entonces, hay esta interrelación. O sea, yo respeto a aquellos que dicen la filosofía pregunta, la ciencia responde. No, hay una retroalimentación. Ya Edgar Morin, por ejemplo, lo plantea así, ¿no? Hay que pensar no linealmente, sino en forma de retroalimentación, ¿no? Bueno, en todo caso se respeta a los de la lógica formal. Tienen también, a veces es necesario pensar también, en la complejidad, a veces es necesario pensar, ¿no? Desde el pensamiento lineal, yo no digo, ¿no? Es importante. En la primera fase de lo que es inteligencia artificial, en los 50, el papel importante fue de la lógica. ¿Cómo ganó la máquina a la geneticista rusa? Con lógica formal, con la fórmula sí, entonces, ¿no? Si juegas así, yo te respondo así. Así le ganó. O sea, lógica formal. Pero ahora va quedando, ¿no? Va quedando. Bien, muchas gracias. Aplausos para el doctor Flores. Con lo interesante de la temática que se ha trabajado esta mañana, nos han informado sobre lo que es la inteligencia lineal. Esperemos que para próximos eventos tendremos que hablar ya de una inteligencia distinta, ¿no es cierto? Por lo tanto, los agradecimientos al doctor Flores Yaiki. Nos veremos en nuestra siguiente sesión después de un receso de 10 minutos.